Esperamos que el mensaje sea de bendición. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias, en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5, que es el que va a servir de base para el mensaje de esta noche. Santiago, capítulo 1, voy a leer el versículo 5. Y si alguno de vosotros, le está hablando a creyentes, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora que nos uses como instrumento para dar tu mensaje y que nos prepares de mente y corazón, incluyendo el mío, para recibirlo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, como habíamos anunciado y ustedes tenían en sus boletines, vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Indiscutiblemente lo que el mundo más necesita hoy es sabiduría, pero el creyente aún más para poder discernir y entender la palabra de Dios. Lo que voy a decir lo he dicho muchas veces. ¿Cómo definir la sabiduría? Bueno, esto es lo que yo he encontrado más práctico. Hacer lo correcto en el momento oportuno. Eso es sabiduría. Porque si usted hace lo correcto y no es el momento oportuno, eso no es sabio. Y si usted busca el momento oportuno pero no hace lo correcto, tampoco es sabio. Así que en una forma bien sencilla, hacer lo correcto en el momento oportuno. Así que indiscutiblemente necesitamos la sabiduría. Ahora bien, yo quiero que usted allí en la lectura bíblica de Proverbios, quizás usted no se dio cuenta de algo, o quizás no nos hayamos dado cuenta de algo. ¿Para quién es la sabiduría? Claro, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Vamos a ver en el mensaje que hay una sabiduría humana, diabólica, que nada tiene que ver con la sabiduría de Dios, pero que también está en el mundo. Pero ¿para quién es la sabiduría? Bueno, dice allí a partir del versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, esto es para todo, juicio y equidad, justicia, juicio y equidad. Ahora, fíjense, a partir del 4 dice las personas que necesitan tener la sabiduría. Y ahí están incluidos todos. Dice, para dar sagacidad a los simples. O sea, aquellas personas que quizás no tienen un conocimiento amplio, quizás son personas quizás que no han estudiado lo suficiente. Bueno, la sabiduría de Dios está al alcance de ellos. Porque para obtener la sabiduría de Dios no hay que tener un degree, no hay que tener un doctorado, simplemente está al alcance de aquellos que buscan a Dios de corazón. La sabiduría de Dios está al alcance de todos. En primer lugar, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. O sea, la sabiduría no es solamente para el adulto o el anciano, sino también para los jóvenes. Quizás la necesitan más que el adulto en algunos casos porque tienen que hacer decisiones que pueden trascender en su futuro. Pero todos, tanto el joven como el adulto, necesitamos la sabiduría. Pero en primer lugar están los simples, después a los jóvenes inteligencia y cordura, está la sabiduría. Ahora, escuchen bien, oirá el sabio y aumentará el saber. Algunos creen, bueno, pues, como decía el pastor Wilfredo esta mañana, quizás yo llevo 50 años en el Evangelio, 60 años, o quizás yo tengo mucho conocimiento. ¿Sabes qué? La sabiduría de Dios también es para ti, porque dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Claro, aquí no está hablando de la sabiduría humana, ni la sabiduría de conocimiento, está hablando de la sabiduría de Dios. Acuérdense que el sabio Salomón, después lo vamos a citar, pidió solo una cosa, tener sabiduría, y por supuesto Dios le dio la sabiduría de él, la sabiduría verdadera. Ahora, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, aquel que es diestro en algunas cosas dice, bueno, yo no necesito la sabiduría de Dios. Error, respuesta equivocada. También el entendido necesita adquirir el consejo de la sabiduría de Dios, porque quizás diga, no, yo me las arreglo bien, yo resuelvo las cosas bien, yo me desenvuelvo, yo sé cómo actuar en ciertas situaciones. No. Necesitamos en todo momento, en toda ocasión, para el joven, para el adulto, para el simple, para el sabio, para el entendido, necesitamos tener la sabiduría de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche. Todos necesitamos la sabiduría de Dios, y más en estos tiempos que estamos viviendo.
Ahora, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Y después, pues viene el versículo 7 que lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, la verdadera sabiduría solo se encuentra en Dios. O sea, no la busque en otro lugar, no la va a encontrar. Ese es el problema de nuestro mundo. Busca las cosas en los lugares equivocados. Por ejemplo, el mundo está buscando la verdad, pero ¿dónde? En el mundo. En el mundo no hay verdad, en el mundo está bajo el engaño, bajo el padre de mentira, que es el diablo. O sea, en el mundo no se va a encontrar la verdad. En el mundo no vas a encontrar sabiduría, en el mundo no vas a encontrar entendimiento. Digo, del verdadero entendimiento y la verdadera sabiduría. Hace muchos años, y ya lo he dicho otras veces, pero viene muy bien ahora en esta parte, cuando yo era joven, que no hace tanto, yo tenía unos 15 años, por allí más o menos. Yo me acuerdo que yo iba al cine, le ponían a usted 2 películas, ponían un noticiero, ponían unas tiras cómicas, todo por 10 centavos o 20 centavos a lo sumo, así que era muy barato. Bien, en una de esas, en esas partes cómicas, aparece una persona debajo de una luz buscando algo en el piso, y dícele el otro, oye, ¿qué tú estás buscando? Dice, un anillo. Y dice, ¿dónde se te perdió? Dice, allá. ¿Y por qué lo estás buscando aquí? Porque aquí hay luz. O sea, estaba buscando en el lugar equivocado. Se la había perdido en otro lugar, pero aquí era donde había luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas cosas cuando uno empieza a conocer a Dios las aplica. A veces la gente quiere buscar la sabiduría en el lugar equivocado. La sabiduría no está en el mundo. Es una sabiduría diabólica. El entendimiento, de acuerdo a la luz de la Biblia, no se puede encontrar en el mundo. La verdad no se encuentra en el mundo porque el mundo vive bajo la mentira. La verdad solamente se puede encontrar en Dios porque la verdad no es una filosofía, la verdad no es un conjunto de creencias, la verdad no son los artículos de fe de una iglesia determinada, la verdad es una persona, la verdad se llama Dios, pero el único Dios verdadero. Por lo tanto, si no conoces a Dios, no vas a conocer la verdad. Así que la sabiduría solamente se puede encontrar en Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría en la enseñanza. O sea, para comenzar a adquirir sabiduría hay que comenzar a temer a Dios, a amar a Dios, a honrar a Dios y a guardar su palabra. Si no, no vamos a comenzar a ser sabios. Déjeme decirle, la sabiduría también puede crecer en nuestras vidas si tenemos una íntima relación con Dios. Porque quizás obtengamos nada más que esa sabiduría de haber podido entender que necesitamos de Dios para obtener la vida eterna. Pero esa sabiduría que necesitamos para el diario vivir viene con la relación íntima con Dios. Es como el crecimiento espiritual. Cuando usted conoce a Cristo, usted es un niño. Esta mañana teníamos una persona que citó el hermano Wilfredo en el mensaje que había acabado en esa semana de recibir a Cristo. Eso es un niño. El niño en Cristo tiene que crecer en conocimiento, en estatura, como dice la palabra de Dios. Ahora bien, la sabiduría pasa lo mismo. La sabiduría usted la adquiere desde el momento en que usted cree, pero es la sabiduría de poder haber entendido que hay una única forma de obtener la vida eterna y es a través de Cristo. Pero la otra sabiduría que le va a dar a usted el entendimiento de cómo relacionarse en la iglesia, de cómo relacionarse con la familia, de cómo relacionarse en el mundo, viene de la intimidad con Dios. O sea, la sabiduría va en crecimiento en la vida del creyente si usted tiene una buena relación con Dios. No es que usted no tenga sabiduría, pero hay unos que son más sabios que otros en el sentido espiritual. Tienen más crecimiento espiritual. Por eso dice Pablo que los más fuertes tienen que sobrellevar a los débiles. Y por eso dice el apóstol Pablo ahora de los que necesitaban todavía la leche porque no habían crecido lo suficiente y de aquellos que sí podían comer el alimento sólido. Bueno, ya está hablando de aquellos que podían soportar las aflicciones de la vida, los problemas en la iglesia, con la familia, en la calle. Bueno, precisamente para todas esas cosas necesitamos la sabiduría de Dios. Pero el principio comienza con el encuentro con Dios. Ahora, en Daniel 2:20 aparece una declaración que nos habla de que la verdadera sabiduría solamente se encuentra en Dios. Y en Daniel capítulo 2, versículo 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. La verdadera sabiduría solamente se encuentra en Dios. No la puede buscar en otro lugar. No se afane. No trate de encontrar algo donde no lo hay, porque nunca lo va a tener. O sea, la sabiduría que necesitamos precisamente se encuentra en Dios. Y el apóstol Pablo, que tenía la sabiduría de Dios, por supuesto, escribió allí a los romanos, en la epístola a los romanos, capítulo 11, versículo 33. Dice allí,
hablando precisamente de la sabiduría de Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Saben que hoy vivimos en un mundo de la llamada sabiduría humana, terrenal y diabólica, que se jacta de la sabiduría de la ciencia, de cómo conoce, de cómo la ciencia ha logrado tantos adelantos, de cómo se ha avanzado tanto? Bueno, el apóstol Pablo está hablando aquí con una exclamación, hablando de la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, porque eso no lo tiene todo el mundo, eso no está al alcance de aquellos que viven en el pecado, está al alcance de todos los que quieran buscar a Dios, pero no la tienen todos porque la mayoría tristemente viven alejados de Dios. Así que esa profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios y de esa maravilla de su juicio y de sus inescrutables caminos está al alcance del creyente, del más simple hasta el más adulto. O sea, del más simple quiero decir que conoció el Evangelio hoy hasta que conoció el Evangelio hace ya 50 o 60 años. La sabiduría proviene de Dios, está en Dios, hermano, y la necesitamos. Ahora más que nunca, siempre la hemos necesitado, pero ahora más que nunca porque vivimos en un mundo confundido, en un mundo de tinieblas. Ahora, ¿qué debemos hacer como creyentes? Debemos pedir y buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría no se adquiere ni por conocimiento ni por tiempo. Voy a ver si explico esto de una forma que me puedan entender o que podamos explicarlo bien. O sea, yo me puedo saber la Biblia de memoria, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Eso no me da sabiduría, eso es conocimiento. Yo puedo decir, bueno, yo he vivido caminando con el Señor 60 años. Eso no me da sabiduría. Puedo haber caminado 60 años y no ser sabio. Lo que me da sabiduría es cuando yo, con un corazón humilde, vengo a Dios y le digo, necesito que me des la sabiduría para saber qué hacer en cada momento. Todos los días, mis amados hermanos, tenemos que tomar decisiones, todos los días. Bueno, necesitamos para eso sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla a Dios. Cuando usted no tiene algo, pídalo. Ahora, ¿saben qué? Hay gente que no la pide porque para pedir usted tiene que humillarse. Para pedir usted tiene que reconocer que usted necesita algo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que no queremos entender que necesitamos algo. Hermano, necesitamos de Dios todos los días. Necesitamos tener la sabiduría de Dios, la necesitamos. Cuando usted le llegue la prueba, algunos ya la han pasado, otros la están pasando, usted necesita la sabiduría le va a dar paciencia, entendimiento, cordura y usted va a tomar decisiones correctas de acuerdo a lo que Dios quiere. Eso es sabiduría. Pero cuando no la tenemos hay que pedirla. Y allí en Proverbios 4:7 dice lo siguiente. Y acuérdense que está al alcance de todas las personas. Pero hay que primero conocer a Dios y después que conocemos a Dios hay que anhelarla, hay que buscarla. Dice allí en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, decía allí el escritor, adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. O sea, ¿qué quería decir aquí el proverbista? Que sobre todo lo demás, lo más importante es tener sabiduría. Mire, las personas pueden tener mucho dinero, pueden tener mucha fama, pueden tener mucho talento, pueden tener de todo, pero si no tienen sabiduría, no van a ser verdaderamente felices porque van a cometer muchos errores. O cuando cometan los errores, porque los errores los podemos cometer nosotros también, no van a saber cómo enfrentarlos, cómo resolverlos. Por eso allí el proverbista decía, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. O sea, tenemos que buscar la sabiduría, tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría. Precisamente, el único hombre al cual Dios le dio esta oportunidad, por lo menos que yo conozca, no conozco de otro, que Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, fue a Salomón, que fue un hombre que cometió sus errores. La mayoría de los estudiosos de la Biblia cree que al final de su vida se arrepintió después de haberse apartado por el amor de las mujeres, de aquellas 1000 mujeres que tuvo. Pero Salomón fue el único hombre que Dios le dijo esto, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Ahora, por ejemplo, nosotros como padres le podemos decir a nuestros hijos, pídeme lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Eso está mal dicho, porque nosotros no podemos darle todo lo que piden nuestros hijos. Una, porque a veces no les conviene, y otra porque no lo tenemos, y no tenemos forma de alcanzar. Ahora bien, en este caso de Salomón, cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras, se lo está diciendo el Dios que lo que promete lo cumple.
El Dios que es el Todopoderoso y el Dios para el cual no hay nada imposible. Así que lo que Él pidiera, Dios se lo iba a dar. Ahora la pregunta es, y esto lo he dicho cada vez que toco este pasaje, ¿qué hubiéramos pedido tú y yo? Piénsalo un momentito. Está hablando el Dios Todopoderoso, el Dios que lo que promete lo cumple, el Dios que nunca ha cometido un error, el Dios que todo lo puede, el Dios para el cual todo es posible o nada es imposible, como usted quiera ponerlo, y que Dios nos diga, pídeme lo que tú quieras. Dios lo iba a cumplir porque Dios es un Dios fiel, Dios no puede ir con su naturaleza. ¿Qué hubiéramos pedido tú y yo? Piénsalo. Ahora bien, ¿qué pidió Salomón? Ahí está en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo, después que Dios le dijo eso, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? No pidió riquezas, no pidió fama, aunque Dios se la dio, simplemente pidió sabiduría. ¿Hubiéramos pedido nosotros lo mismo? Hermanos, ¿saben qué? Cuando leemos estos pasajes, dice Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Bueno, cuando vemos esto, ¿qué estamos pidiendo a Dios? Señor, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, ¿saben qué? Señor, dame sabiduría para yo hacer lo correcto. Señor, dame sabiduría para que yo pueda sobrellevar esta situación, para que yo pueda instruir a mis hijos, para que yo pueda trabajar en la iglesia, para que yo como pastor o tú como diácono o como líder podamos cumplir nuestro ministerio. Necesitamos sabiduría. Tenemos que reconocer que nosotros no la tenemos. Dios nos la tiene que dar. Y la verdadera sabiduría solo está en Dios. Eso fue lo que pidió Salomón. ¿Ustedes quieren gesto de humildad más grande que ese? A pesar de que Salomón cometió sus errores, todos lo sabemos, no los voy a mencionar. Pero en ese momento fue humilde. El rey al cual se le había dicho, me va a edificar casa. A David se le prohibió porque había participado de muchas guerras. Y dijo, no, tú has derramado mucha sangre, pero tu hijo sí me va a edificar casa mía, el primer templo. Y Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón con una humildad tremenda, mira, ¿sabes qué? Aunque yo soy el rey de Israel, después de mi padre David, que vengo de una descendencia del cual vino el Mesías, yo no quiero otra cosa que tener sabiduría. Eso demuestra, ¿saben qué cosa? Humildad. Que después quizás él la perdió, eso es otra cosa, pero en ese momento demostró humildad. Porque cuando usted pide, oye, Señor, dime qué debo hacer en este momento. Eso es pedir sabiduría. Señor, ayúdame, dame entendimiento. Hay que ser humilde. Señor, yo necesito de ti. Señor, yo conozco tu palabra, pero dame entendimiento para discernir, como pidió allí Salomón, entre lo bueno y lo malo. Dame sabiduría. Así que tenemos que pedirla. Y Santiago, en el pasaje que leímos allí de texto clave, dice allí que si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Y dice la Biblia que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es lo que dice allí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice allí este pasaje, y esta es la confianza que tenemos en Dios. Estoy leyendo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora bien, si yo a Dios le estoy pidiendo sabiduría, ¿eso no es conforme a su voluntad? Sí. Por lo tanto, si yo con fe, con humildad, le pido sabiduría a Dios, Él me la va a dar. Puedo estar completamente seguro. Ahí sí es verdad que yo no le digo, no, a lo mejor no se la puede dar o no. Si usted pide sabiduría, Dios se la va a dar. Si usted la pide con humildad y con fe, porque eso es conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que sus hijos vivan sabiamente. Y cuando vivimos sabiamente, vivimos en el temor de la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Dice allí, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros, le está hablando a la iglesia primitiva, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que mi amado hermano, la sabiduría está al alcance tuyo y mío, como creyente, está al alcance del mundo de afuera, si se arrepiente y reconoce a Cristo como su Salvador, y reconoce al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero. La sabiduría está al alcance de todo. Lo que pasa es que la gente la busca en el lugar que no es, o en el lugar equivocado, en el lugar que no se encuentra. Hermano, necesitamos tú y yo sabiduría. Ojalá que oremos a Dios por ello. Ahora, vamos a ver las características de la sabiduría de Dios brevemente, porque
hay algo maravilloso. Cuando hablamos de esto, a veces quizás no nos damos cuenta de lo que entraña tener la sabiduría de Dios. Y vamos a ver algunas de las características. Dice ahí en Eclesiastés 7:19, he entendido, escuche bien, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Eso es lo que me va a dar la sabiduría de Dios. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. He entendido que Dios, todo lo que hace será perpetuo. Hermano, cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted va a entender que todo lo que Él hace es perpetuo y es eterno. Ahora, allí mismo en Eclesiastés 7, versículo 19, hablando de la sabiduría, dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. O sea, la fortaleza que yo necesito, que tú necesitas para poder vivir en este mundo y vivir la vida cristiana, viene de la sabiduría. O sea, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Lo que más necesitamos es sabiduría. A veces decimos, bueno, yo necesito tener ciertas habilidades, Dios te la va a dar. Necesitamos tener cierto entendimiento, Dios te lo va a dar. Pero sabiduría hay que pedirla, porque la sabiduría es algo que proviene directamente de Dios, que aunque está al alcance de todos, no todos la tienen. Y cuando no la tenemos, tenemos que pedirla, pero la sabiduría dice que fortalece. Una de las cosas que hace es que fortalece. Conocemos que Dios lo que hace es perpetuo y podemos entender muchas cosas más. Ahora bien, en Santiago, capítulo 3, versículo 17, se dan unas abundantes características de la sabiduría de Dios, que yo estoy seguro que usted ha leído. Dice allí, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría de Dios es primeramente pura. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, tratamos de buscar las cosas santas, las cosas puras, las cosas que agradan a Dios, las entendemos, las comprendemos y entendemos que eso es lo que agrada a Dios, que yo viva en santidad, apartado de lo malo. Dice que primeramente es pura, después es pacífica. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, tratamos de vivir en paz entre nosotros como hijos de Dios, pero tratamos de vivir en paz también con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de escuela y también con los enemigos. Dice Pablo en Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Puede ser que mi vecino no esté en paz conmigo, pero eso no quiere decir que yo no esté en paz con él. El vecino se revuelca porque yo lo saludo. El vecino no duerme, oye, ¿por qué este es así? Pero yo duermo en paz porque yo no tengo nada contra él. Esa es parte de la sabiduría. Dice que es primera pura y después pacífica. O sea, la sabiduría me da paz porque sé lo que... ¿Cómo tengo que tratar a mi enemigo? Bueno, pues sencillamente tratándolo con el bien. Porque ¿qué dice Romano? Vence el mal con el bien, no vence el mal con el mal. O sea, me sacaste un ojo, te saco el otro. No, eso no es la enseñanza bíblica. Entonces, cuando yo tengo la sabiduría, primeramente voy a buscar lo puro y en segundo voy a vivir en paz. No me importa si mi vecino, mi familia o cualquiera me pide la cabeza, yo voy a estar en paz con él. Eso es sabio. Miren, yo siempre cuando he dado consejería he dicho esto, miren, hay olas muy grandes, muy gigantescas. Pueden ser olas de 7 o 8 metros. Si la ola encuentra obstáculos, va a ser un estruendo tremendo y va a ser un destrozo posiblemente. Pero si no, se va a destruir contra la roca con un estruendo tremendo. Pero la ola no importa si es de 14 metros, si no encuentra obstáculos, ella se pierde. Puede ser que a varias millas, pero se va a perder porque no encontró obstáculos. Bueno, cuando usted y yo tenemos la sabiduría de Dios, esa sabiduría que me hace que yo sea pacífico, esa ola grande que viene contra mí, yo lo voy a dejar que corra, yo no le voy a hacer obstáculos, se va a perder. ¿No? ¿Con qué va a chocar? Yo no le voy a dar oportunidad que choque conmigo. Yo voy a dejar que pase. Entonces, cuando pasa, como no encuentra obstáculos, ella se desvanece. Si no, fíjense en las olas del mar. A veces las olas están, digamos, de 4 o 5 pies y póngase a la orilla del mar porque usted vea que después se vuelve y ni 1 milímetro se desvanece en la arena porque no encontró obstáculos. Entonces, ahora, cuando yo tengo la sabiduría de Dios, entonces, y tengo la paz de Dios por la sabiduría, es una sabiduría que después es pacífica, entonces, cuando venga alguien contra mí, yo no voy a permitir que yo me llene de ira y vaya contra él. Yo simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a pedir la sabiduría para ser pacífico y él solo se va a desvanecer. Porque entonces se va a tener que dar golpe él solo, porque no lo va a dar golpe. O sea, no sé si me explico, o sea, no va a encontrar obstáculos, esa es la idea. Entonces,
La sabiduría es primeramente pura, esta es la sabiduría de Dios, después pacífica, amable. Fíjense las características de la sabiduría de Dios, amable. O sea, si no soy una persona amable, no soy una persona sabia. ¿Qué le parece? Amable, pero amable más que con mi esposa, no. O amable con mis hijos, no, amable con todos, con mis hermanos en la fe, con mis amigos, con mis enemigos, con mi vecino, con aquel que quizás no me... Tengo que ser amable. Tengo que estar dispuesto a siempre tener una sonrisa, a tratar de quizás poder ayudar. Miren, en este tiempo de mi esposa en el hospital y en rehabilitación, hay una señora al lado que ahora se ha puesto un poco malita. Yo le trato de ser, usted no sabe cómo esa persona lo agradece. No tiene, sí, yo tengo que hacerlo porque para mí es un placer hacer. La amabilidad, hermano, es algo hermoso. Pero ¿saben qué? Si usted no tiene la sabiduría de Dios, usted no va a ser amable. Porque una persona que no es amable no es sabia, porque se busca un tongón de problemas. Una persona que no es pacífica no es sabia, porque se va a buscar un tongón de problemas. Y una persona que no es pura también se busca una tonga de problemas, porque no tiene la sabiduría de Dios. Así que fíjense cómo es la sabiduría de Dios. Así que es primero pura, después pacífica, amable, benigna. Oye, parece que estamos hablando de los frutos del Espíritu, si es que tiene relación, porque la Biblia es una sola y la palabra es una sola. Así que cuando yo soy sabio, yo soy benigno. Trato de ser bueno, de hacer lo bueno, aunque me hagan lo malo. De tratar de arreglar las cosas lo mejor posible. Eso es sabiduría. Así que si no tengo sabiduría, ni voy a entender lo que es puro, ni voy a ser pacífico, ni voy a ser amable, ni voy a ser benigno. Ahora, después de benigna dice, llena de misericordia. Así que si yo no soy misericordioso, yo no soy sabio. ¿Qué les parece? Quizás no nos habíamos detenido en detalle a ver lo que es la sabiduría de Dios. Así que es todo esto, pura, pacífica, amable, benigna, misericordia. Y después dice, y de buenos frutos. O sea, tengo que tener buenos frutos si en verdad yo digo que tengo la sabiduría de Dios. Y vuelvo y repito, si yo pido la sabiduría de Dios, si usted la pide, Dios se la va a dar porque eso es conforme a su voluntad. Eso se lo aseguro 100%, no un 99.9. Si usted pide sabiduría de corazón, con fe, Dios se la va a dar. No le puedo decir eso si usted está enfermo y usted quiere que Dios lo sane. No, eso sí es verdad, que hay que dejar que Dios haga su voluntad, porque Dios tiene poder para llamar o poder para retener. Pero si usted pide sabiduría, yo le aseguro, conforme a la palabra de Dios, que Dios se la va a dar, porque eso es conforme a su voluntad. Eso no hay que discutirlo, eso ahí está implícito y explícito en la Biblia. Ahora dice que benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que si yo soy un hipócrita, no tengo la sabiduría de Dios. Fíjense todo lo que encierra. Ahora bien, en los versículos 14 y 15, de ahí mismo, hablando Santiago, está el contraste con la sabiduría del mundo. Dice allí, pero si tenéis celos amargos, escuche bien, porque esto es para la iglesia, aunque se pueda aplicar al mundo, pero es que esto está escrito a la iglesia, esto es lo que a veces no entendemos, no ponemos en el contexto. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, el que hace esto y que dice que tiene sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Así que el que tiene celos amargos, el que es contencioso, el que se jacta, el que miente, tiene una sabiduría diabólica, terrenal. ¿No es esa la sabiduría del mundo? El mundo no tiene celos amargos, no contiende, no se jacta, no miente. Esa es una sabiduría diabólica, proviene del diablo. Y entonces por eso dice, bueno, ¿y por qué este gobernante es tan sabio? Sí tiene una sabiduría diabólica, pero no de Dios. La sabiduría de Dios es completamente opuesta. Está al alcance de todo, pero solamente es para el creyente. O sea, si la persona se arrepiente y acepta a Cristo. No es para cualquiera. O sea, si usted no se arrepiente y acepta a Cristo, esa es la primera condición. Usted no va a tener la sabiduría de Dios nunca. Pero si usted se arrepiente y tiene a Cristo, que está al alcance de todo, usted va a tener la sabiduría de Dios. Así que, hermano, qué bueno es entender estas hermosas características de la sabiduría de Dios. Y vamos a la otra parte. Solo con la sabiduría de Dios podremos discernir y entender su palabra. ¿Lo necesitamos? Sí. ¿Cuántas veces leemos un pasaje? Oye, yo no sé ni lo que leí. Lo he leído 14 veces y no lo entiendo. Bueno, ¿sabes qué? Tienes que pedir sabiduría. Porque la sabiduría nos va a capacitar para tener discernimiento y entendimiento en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Proverbios capítulo 2? Este es el último punto que vamos a tratar de cómo con la sabiduría de Dios podremos obtener discernimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice allí, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros,
entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, cuando buscamos la sabiduría de Dios, entonces vamos a entender el temor de Dios, lo que es temer a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, y hallaremos el conocimiento de Dios. Y cuando hablo del conocimiento de Dios, no es que usted se sepa la Biblia de memoria, es que usted conozca a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, entonces usted empieza a caminar con Dios. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Caminar con Dios es que yo diariamente voy a tratar de agradarle a Dios, de vivir conforme a su voluntad, de hacer lo correcto. Miren, ya en el lugar de rehabilitación ya todo el mundo me conoce. Y entonces no saben el mensaje que se está predicando, solo, no que yo lo tenga que decir. Porque yo me preocupo, trato de llegar a la hora del almuerzo, vaya cuando puedo, a la hora del desayuno, y le doy el almuerzo, el desayuno y la comida a mi esposa. Porque eso es parte de la vida cristiana. Y eso no puede ser forzado, eso tiene que ser natural. Es como la rueda redonda, ¿qué es lo natural? Que ruede. Ahora trate de rodar una rueda cuadrada. Vaya, y no hay rueda cuadrada, tú pones una hipérbole allí, ¿no? Pero la rueda lo normal es que ruede. Bueno, el cristiano lo normal es que haga eso. O sea, yo no estoy haciendo nada normal. Estoy haciendo algo que me sale solo. O sea, y la gente se da cuenta porque, ¿qué pasa? Que ahí hay personas que están solas. Nadie las visita. El esposo, una vez a la semana, si viene. Si no se le presenta algo. No sé. Pero el creyente pues tiene que fluir con esa sabiduría de Dios, de que uno hace la diferencia en el sentido de que uno vive en el temor de Dios y uno entiende qué es vivir en el temor de Dios. En Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 24, escribió lo siguiente, hablando de cómo podemos entender y discernir la palabra de Dios con la sabiduría de Dios. Dice allí Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. Dice lo siguiente: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer. O sea, si de algo tenemos que nos pudiéramos alabar es entender y conocer a Dios. Fíjense lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Si en algo nos podemos alabar es en esto, en entender y conocer a Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer. El apóstol Pablo enseñó lo siguiente a los corintios, y estamos hablando de que con la sabiduría de Dios podemos discernir y entender su palabra. Dice allí en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural lee la Biblia y no sabe ni lo que está leyendo. Dice, esto es un disparate. Pero el hombre que tiene la sabiduría de Dios, entonces puede discernir espiritualmente lo que está aquí. Por eso nosotros podemos entender su palabra. Pero no nos tenemos que jactar, es porque Dios nos ha dado alcance a su sabiduría, la cual, repito, si usted no la tiene o no la tiene en lo suficientemente que debiera, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar. Porque eso fue lo que le escribió Santiago a creyentes del siglo I. O sea, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. La sabiduría tiene que ir creciendo. O sea, yo cada día tengo que tratar de ser más sabio, para ser más amable, para ser más pacífico, para ser más puro, para ser más misericordioso, porque eso es parte de la sabiduría de Dios. Así que eso es parte del crecimiento cristiano. Por eso puede haber un cristiano que quizás lleve 50 años y no tenga sabiduría o no tenga la sabiduría que Dios quiere que tenga. Ahora, solo con la sabiduría de Dios podremos entender plenamente el tiempo que estamos viviendo. Bueno, vamos a tener una campaña ahora en septiembre. Cristo viene en breve. Creemos firmemente que la venida del Señor está más cerca que nunca. Pero ¿saben qué? Hay creyentes, estoy hablando de creyentes que no lo entienden, o que no lo creen, o que no lo comprenden. Pero hermano, la sabiduría de Dios me ayuda a entender eso, el tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué escribió el profeta Isaías? Isaías 26:11. En estos días, este pasaje lo incluí en el mensaje porque lo estaba leyendo allí cuando estaba con mi esposa. Está hablando Dios acerca de la protección que Dios le va a dar a Judá. Allí dice el versículo 1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso por Dios por muro y andemos. O sea, está hablando de la salvación que Dios le va a dar a Judá.
Pero en el versículo 11, escuche bien esto. Aunque esto era una situación específica que sucedió en un momento histórico en el tiempo de Judá, pero se puede aplicar a nuestro tiempo, porque eso es lo que está pasando. Y márcalo en su Biblia, dice allí Isaías 26:11, Jehová, tu mano está alzada. La mano de Dios está alzada para emitir juicio, pero la gente no se está dando cuenta. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, o sea, el mundo no ve eso. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. O sea, lo que quiero llamar la atención a la primera parte, dice, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. La mano de Dios está alzada para emitir juicio y este mundo no lo ve. No se da cuenta que la venida del Señor está a las puertas y sigue viviendo en sus pecados. Pero el que tiene la sabiduría de Dios sí ve esto. Dios tiene su mano alzada. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor, pero de ira justa. Y la ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra porque es un mundo que se ha alejado de Él y que se sigue alejando. Así que la mano de Dios está alzada en aquel tiempo de Judá y está alzada ahora y la gente ni se dan cuenta. Vemos todo lo que está sucediendo y la gente dice, bueno, el mundo, para que sea mundo que ver de todo. No, hermano, usted me perdona. Le digo yo a la gente, o amigo, o al que sea, no, usted me perdona, eso no es así. El mundo cada día está peor. ¿Pero por qué? Tiene una razón, porque el mundo entero está bajo el maligno, porque las profecías se están cumpliendo, porque la venida del Señor está a las puertas, porque vamos a citar un versículo clave en la campaña que está ahí en Apocalipsis 22, 21 o 20, que dice, ciertamente vengo en breve. Si eso se dijo hace 2000 años, hermano, tiene que estar más breve ahora. Además, todo lo que está aconteciendo nos indica que la venida del Señor está a las puertas. Pero eso no lo puede entender el mundo, lo entendemos aquellos que tenemos la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué dice Mateo? Capítulo 16, ¿qué fue lo que pasó en el tiempo de Cristo? Los religiosos de aquel tiempo, como muchos hoy, no tenían la sabiduría de Dios. Y dice allí Mateo 16, 1 al 3, viendo los fariseos y los saduceos, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene reboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir los aspectos del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Repito esta última parte. Por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene a reboles el cielo nublado. Hipócritas, no sabéis distinguir el aspecto del cielo. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor? No podían distinguir las señales que decían que Cristo era el Mesías que había venido. No lo distinguieron cuando todas las profecías apuntaban al Cristo. Se habían cumplido en Cristo, de la ascendencia de David, de todo lo que se había escrito. Y ellos no lo distinguieron. Bueno, el mundo hoy está igual. No se da cuenta de todas las señales que están ocurriendo que nos dice que la venida del Señor está a las puertas. ¿Saben por qué? Porque no tienen la sabiduría de Dios. Para eso hay que tener la sabiduría de Dios. Dice allí en el Evangelio de Marcos, hablando de todo esto que está ocurriendo y que el creyente sabe por qué está sucediendo, porque tenemos la sabiduría de Dios, no porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos hemos arrepentido y Dios nos ha dado su misericordia. Dice allí en Marcos 13, 22 y 23, dice allí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a unos escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero esto lo entendemos tú y yo, pero el mundo no lo entiende. O sea, lo que está sucediendo estaba escrito. Cristo lo hizo hace ya, o lo dijo hace ya 2000 años. Pero hay que tener la sabiduría de Dios para discernir esto, el tiempo en que estamos viviendo. Mire, si un creyente me dice a mí que no estamos viviendo los tiempos del fin, yo digo, bueno, mira, tú tienes que orar mucho y pedir sabiduría a Dios. Porque si tú no entiendes que estamos viviendo los tiempos del fin, ¿saben lo que dice la gente? No, siempre se ha dicho que son los tiempos del fin. Sí, pero el problema es que los tiempos del fin se van cumpliendo profecías que antes no estaban cumplidas. Y los tiempos del fin no quiere decir que sea mañana o que sea de aquí a un mes. Estamos viviendo los tiempos del fin. Y de que la venida del Señor está cerca. Mire, ayer casualmente estuvieron allá los tíos de mi esposa. Y entonces yo le decía, hablando de la situación en Estados Unidos y la situación mundial. Y esto lo voy a usar en la campaña, pero lo quiero decir ahora para tener una idea de cómo estamos viviendo. Hace 30 años atrás, vamos a poner 30 años atrás, usted iba a elegir a dos gobernantes, X, y puede ser presidente, puede ser gobernador, puede ser, no sé,
alcalde, lo que sea. Se postulaban 2 buenos, entonces se elegía el mejor. Andando el tiempo, ya no eran 2 buenos, era uno bueno y uno malo. Entonces usted escogía el bueno. Después, andando un poquito más, eran 2 malos. Usted cogía el menos malo. Pero ahora son 2 peores. ¿A quién usted escoge? Esa es la escala que tenemos. Pero ¿saben? Eso el mundo no se da cuenta. Dice, oye, la cosa está mala. Sí, pero no te das cuenta que está mala porque el tiempo de la venida de Cristo está en breve. Está aquí. Pero no la pueden discernir porque no tienen la sabiduría de Dios. Así que les di un adelanto de la campaña. Lo van a escuchar de nuevo. Ok. Y vamos ahí a leer Lucas 21 y después un último pasaje de que debemos pedir sabiduría. Lucas 21, 33 al 36. Dice Lucas 21, 33 al 36. Mirad también por vosotros mismos. Está hablando, porque todo esto es a creyentes. A veces no nos ubicamos que estas palabras fueron dichas a la iglesia, a los discípulos, al círculo íntimo, a los líderes íntimos. Y algunos no lo entendían. No lo entendieron hasta después que vino el tiempo de Pentecostés, el Espíritu Santo, que Cristo resucitó. Entonces fue que empezaron a entender todas esas cosas. Pero no les entendían. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día está hablando? El día de la venida de Cristo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, le decía, y nos está diciendo a nosotros, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estaba diciendo a los discípulos, oye, tienen que velar porque el tiempo está cerca. Y claro, cuando esto todavía faltaba muchos años, pero tenemos que velar en todo tiempo. Pero ¿quién va a velar? ¿Quién va a estar atento a todo lo que está sucediendo? El que tiene la sabiduría de Dios. Hermano, como conclusión, debemos buscar siempre la sabiduría de Dios. Y si usted no la tiene, esta es mi sugerencia, este es mi consejo. Le aseguro en un 100% que si usted pide la sabiduría con fe, Dios se la va a dar. ¿Saben por qué? Porque eso está conforme a la voluntad de Dios. Y vuelvo a leer el versículo 5 del capítulo 1 de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y entienda que cuando usted tiene la sabiduría, entonces usted va a buscar las cosas puras, usted va a buscar el ser pacífico, usted va a buscar el ser amable, el ser benigno, el tener misericordia, el tener buenos frutos y no tener hipocresía. Que Dios nos bendiga y que nosotros podamos entender que necesitamos tener la sabiduría de Dios ahora, en estos tiempos que estamos viviendo y en todo momento, para que podamos dar el mensaje que Dios quiere. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque la sabiduría tuya está al alcance de todos, de aquellos que quieran buscarte de corazón y entender que a través de Jesucristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados, constituirnos en hijos con derecho a herencia eterna, y entonces está a nuestra disposición el tener la sabiduría. Y que podemos pedirla, Señor, para tener aún más sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es pacífica, que es amable, que es llena de buenos frutos, que está llena de misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos que estamos viviendo y que podamos vivir de tal forma que la gente pueda entender que la venida de Dios Jesucristo está cerca a las puertas. Gracias porque te tenemos a ti. Ayúdanos a tener la sabiduría que proviene de ti para saber qué hacer en cada momento y en cada ocasión. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie para